¿Qué tal os encontráis? Bienvenidos a Levando Anclas. Nos escucháis gracias a la sintonía de Radio Euskadi. Estamos dispuestos a escuchar las historias de nuestros invitados, marinos, montañeros y viajeros. Así vamos a recibir por cuarta vez a Javier Sánchez Monje. En anteriores entrevistas nos habló de su experiencia como fotoperiodista en Camboya y Filipinas. También cuando vivió durante 9 meses desnudo con los Guaraní en la Amazonía de Ecuador. Esta vez recuerda su presencia en la taiga rusa cerca de la frontera con Finlandia. Con la ayuda de Yuri, un popper ruso, llegaron a visitar a un solitario anciano pescador del lago Ladoga, que tenía como amigos un oso y un cuervo. En invierno, las aguas del lago Ladoga se convierten en un desierto helado, es difícil de llegar hasta allí y más todavía vivir. Y es que este anciano vivió durante muchísimos años ahí pescando en el lago, y conoceremos su vida a través de Javier Sánchez Monje. Luego estaremos con Ignasi Sagrista. Ha sido el primer navegante que alcanza la isla griega de Ítaca en patín a vela. El patín a vela, que es una pequeña embarcación tradicional de Cataluña. Así recorrió 1.430 millas marinas en 80 etapas. Ignasi dormía en las playas, entre otros sitios entró navegando a Venecia. Ahora construye un barco de 5,80 metros de eslora con el que dará la vuelta al mundo. Así que Ignasi también tiene mucho que contarnos. Estaremos también, y esto es en la segunda hora de Levando Anclas, con Íñigo Iruretagoyena, Iru. Caminó 2.000 kilómetros por el Himalaya de Nepal sin guías ni porteadores. Esto fue allá por el año 2015, pero más recientemente ascendió los 214 3000 del Pirineo de manera continua en 44 días. Una gran parte del Pirineo lo hizo en compañía de Iván Rouco, y previamente pues instalaron 14 depósitos con provisiones por la cordillera. Solían dormir a la intemperie y bueno, la verdad que fue una proeza bastante grande. Y terminaremos más tranquilamente con Susana Mangana, que estudió Filología Árabe y Economía entre Londres y Alejandría. Más tarde residió en El Cairo, en Montevideo, en Dubái y Pretoria. Ella es profesora e investigadora de los estudios árabes e islámicos y nos va a romper algunos tópicos del mundo musulmán. Así que este es el contenido de Levando Anclas. Bastante extenso, muchas cosas vamos a contaros, y la primera nos lo relata Javier Sánchez Monje. Лес темно, скрипят ботинки, хвойных лап переполох. Ни травинки, ни тропинки, только ягодник да мох. Даже пения птиц не слышно, днем иду, как при луне, словно я не здешний лишний, и ничто не радо мне. Nos dirigimos hacia la taiga rusa, por eso estamos escuchando al grupo Little Tragedies, Pequeñas Tragedias. Son de San Petersburgo. Ahí está el teclista y compositor Gennady Jin, que se formó allí en el Conservatorio de San Petersburgo. El tema que escuchamos es Forest Darkness, y enseguida estamos con Javier Sánchez Monje, que nos lleva hacia allí, hacia la taiga rusa. Pues sí, estamos con Javier Sánchez Monje. Él es fotoperiodista, licenciado en Filosofía y Ciencias Empresariales. Es autor del libro El arte de la fotografía documental, una odisea entre el cielo y la tierra. Ha vivido en países como Gambia y Camboya. Esta es la cuarta vez que le entrevistamos aquí en Levando Anclas. La primera nos habló de sus trabajos como fotógrafo documentalista en Camboya y Filipinas, y luego hicimos 2 capítulos sobre su convivencia durante 9 meses con los Guaraní en la selva amazónica de Ecuador. Durante este tiempo vivió desnudo a las orillas del río Yasuní. Tenía, entre otras cosas, nos contó un mono que se llamaba y se tuvo que ir porque enfermó gravemente de malaria. Permaneció en la jungla entre 1988 y 1989.
En esta ocasión nos va a relatar cómo conoció a Mijaíl Mijailovich, un anciano extrampero y pescador que vivía en la taiga rusa en absoluta soledad. Sus únicos amigos eran un oso y un cuervo. Llevaba años en una cabaña junto al lago Ladoga, que es uno de los lagos más grandes del mundo. En invierno se convertía este lago, el Ladoga, en un desierto helado. Mijaíl taladraba agujeros en el hielo con una especie de berbiquí, un berbiquí así bastante gigante, y con él pescaba. Esto es lo que vio, comprobó y recogió el testimonio Javier Sánchez Monje. Javier Sánchez Monje, que residió en San Petersburgo del año 1995 a 1998. Hizo varios periplos por la taiga, pero nos va a relatar cómo fue su encuentro con Mijaíl Mijailovich, este hombre solitario de la taiga. Le damos la bienvenida a Javier Sánchez Monje. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Roge, qué alegría oírte otra vez. Igualmente, bueno, pues ya son el cuarto capítulo o la cuarta entrevista que te hacemos de tantas y tantas historias que tienes por el mundo. Sí, muchas gracias, la verdad es que ha sido una vida, bueno, se me ha pasado un santiamén, Han sido tantos países, además, bueno, aparte India, varios sitios de África, varios sitios de Sudamérica, Estados Unidos, Rusia, China, muchos sitios. O sea, en este caso, ¿por qué te estableciste en San Petersburgo? ¿Cuál era tu intención? Bueno, la intención original era hacer una expedición junto a un amigo, nos queríamos ir a Siberia. Pero bueno, la verdad es que para los españoles Rusia es un país bastante desconocido, pero es absolutamente apasionante. Y disfrutamos tanto en San Petersburgo que nos establecimos allí. Y luego lo que decidimos, en vez de ir a Siberia, era varias expediciones por la taiga rusa. Bueno, en mi caso, yo las hice, esas expediciones, y por varias regiones. ¿Qué querías? ¿Conocer las condiciones de vida de los habitantes de Siberia o de la taiga rusa también? Sí, era más de la zona, aunque estuve cerca de Siberia, pero era, bueno, para ahí está toda la taiga también, estuve más hacia la zona que está más cercana de San Petersburgo. Vamos, que hay que salir de San Petersburgo, pero está al mismo nivel que Alaska, ¿no? Y es... bueno, pues es una zona absolutamente inhóspita, que te sientes empequeñecido cuando llegas al Ladoga que tú has hablado, el Ladorsky Ozero se llama en ruso. Cuando llegas a ese lago es una especie de, pues eso, de un desierto helado, y vas andando, lo único que oyes es el crujido de tus raquetas de nieve, te sientes como un oso porque vas con la mochila, cargado de cosas, y llevaba mucha ropa. En ese momento no había pues esos anoraks tan buenos que hay ahora. La gente, bueno, pues nos vestíamos con pieles y ibas con unas botas que las botas eran, la suela era como de paja y tenías que mojarla en agua y luego se congelaba y de esa manera se impermeabilizaban. Ibas y luego te ponían las raquetas, ibas andando, era muy muy pesado, ibas oyendo el crujido de tus pisadas. ¿Cómo es este lago Ladoga? Ya hemos dicho que es uno de los lagos más grandes de la Tierra, ¿no?, del planeta. ¿Cómo es este lago? Porque ya estamos yendo a la frontera casi con Finlandia, ¿no?, de Rusia con Finlandia. Exactamente, sí. Bueno, yo al lago Ladoga llegué a partir de Salme. Salme era un poblado que pertenecía a Finlandia, que fue durante la guerra ruso-finlandesa, fue tomado por los rusos y estaba, bueno, era el último punto ya que quedaba de civilización, aunque era muy poco, había unas cuantas casuchas, y fui con un amigo ruso y ya desde allí, pues por la noche, cuando caía la noche, escuchabas el burán, que es el viento que hay por toda la taiga, que es un viento muy fuerte, y el silbido del burán, el repiqueteo de la nieve, y a lo lejos se escuchan los lobos, ¿no? En las aldeas, por ejemplo, había que meter rápidamente si tienes perros, los tienes que meter dentro, porque en invierno tienen tanta hambre los lobos que si no logran matar un alce o lo que sea, pues se acercan a las aldeas y matan a los perros. Y estamos hablando de perros tremendos, que es el Kavkazia Ovchark, que es el pastor del Cáucaso. Son unos perros que les ponen además unos collares de pinchos tremendos, y para matar un perro de eso ya te puedes imaginar el tamaño de los lobos. Así que, Javier, tiene que ser terrible, ¿no?, las noches allí en la taiga rusa. Digo, entre los oídos de los lobos
¿Y el zumbido del viento? Bueno, es algo, es una experiencia única, es totalmente, es extático, es que es como estar, como sentirte otra vez verdaderamente humano y que no has dominado la naturaleza y es como, no sé, como un cuento, es como estás oyendo en la cabaña como el viento y es una experiencia única, de verdad. Luego el crepitar del fuego, por supuesto, porque en todas partes tienes que tener un fuego, porque es un frío tremendo, ¿no? Luego hablaremos de cómo llegaste a la cabaña de Mijail Mijailović, que ya hemos dicho que tenía tan solo como amigos a un oso que vivía en una madriguera cercana y a un cuervo. Vivía en absoluto aislamiento. Ya veremos cómo llegaste hacia él y cómo recibió. Pero, en general, ¿de qué viven allí en esta taiga rusa? Bueno, pues si te refieres concretamente a los habitantes, estamos hablando de algunos colonos dispersos que están por la zona del Ládoga, pues ellos pescan tanto en invierno como en verano. En invierno lo que hacen es que van abriendo agujeros en el hielo en zonas determinadas. Ellos van todos con una especie de berbiquí muy grande y saben perforar el hielo en el sitio adecuado, saben perfectamente, así como un marinero sabe navegar por las aguas adecuadas, ellos saben desplazarse por las zonas en donde el hielo está bien para que no se te parta, porque si se parte el hielo, y es una muerte desgraciadamente relativamente frecuente, te caes bajo el hielo y las aguas te arrastran y bueno, pues lo último que ves es pues como esa superficie blanca y desapareces, vamos, si te arrastran las aguas, si hay corrientes subterráneas, que no puedes salir, claro. Javier, creo que en cierta ocasión sí que te sucedió algo parecido. Sí, precisamente me pasó una vez andando, porque el Ládoga también está cerca del mar Báltico, entonces estaba andando por el Báltico helado, iba junto con un amigo, y entonces yo llevaba las botas unas botas muy grandes que eran las que se llevaban en ese momento, que eran, bueno, de piel hasta la rodilla, y iba andando, y de repente, bueno, además es muy sobrecogedor, porque escuchas como una especie como de truenos, y es el hielo que se va partiendo en la distancia, ¿no? Entonces es como te sientes empequeñecido. Y iba andando con este amigo y de repente ¡pam! Se me quebró el hielo y me caí, bueno, un susto, bueno, me hundí hasta la cintura, porque es que no me hundí del todo en el hielo porque debajo había otra capa de hielo, porque a veces se congela de manera que no vas directamente al fondo, sino que tienes otra capa de hielo. Y eso es lo que me salvó. Y luego me ayudó este amigo a salir. Automáticamente se me congelaron las piernas totalmente, porque todo se congela al instante. Estamos hablando de zonas de temperaturas de 40 bajo cero, así. Entonces es una barbaridad. Y bueno, gracias a Dios no estaba muy lejos de la orilla y pude llegar a una cabaña y ahí hicieron un fuego y no me pasó nada, vamos, pero es muy peligroso. Sí, volviendo al lago Ladoga y a los colonos que lo habitan, muy poquitos, porque claro, serán espacios tremendos que no hay nadie por allí, pero bueno, ya estabas comentando un poquito que se dedican a la pesca con el berbiquí grande que hacen agujeros en el hielo, pero también son cazadores de alces. Ah, bueno, exactamente, por supuesto. Vamos a ver, sí, también son muy cazadores también. Es que en el caso de Mijail Mijailović, él dejó la cacería porque le daba pena matar animales. Pero bueno, los cazadores de alces los rusos son tremendos, o sea, de esa zona. Son como muy fuertes, muy altos, muy acogedores, un poco bestias, y entonces pues vas a su cabaña y te dicen, no sé cuántos, te dan palmadas, lo primero que hacen es invitarte a un vodka y bueno, yo no bebo, por eso es tremendo, porque a cada vez que te invitaban te tenías que tomar un poco del vodka que te ofrecían, y bueno, y luego salían a cazar alces porque para sobrevivir, o sea, realmente es una cosa necesaria, ellos lo necesitan. Entonces, pues bueno, la cacería de alces es pues en el momento en que consiguen matar un alce son descomunales, ¿no? Y ellos lo que hacen es que lo tienen que destazar rápidamente y cada uno se carga con una pieza
que son pesadísimos, porque para que te das una idea, casi si intentas levantar la cabeza del alce pesa tanto que casi no puedes. Y ellos lo destazan rápidamente y te cargan las espaldas con un trozo que a lo mejor son 35 kilos o así. Y tienes que andar un trecho tremendo hasta llegar a la cabaña. ¿Y por qué hacen eso? Pues porque en el momento en que el día dura muy poco y en el momento en que cae la noche, los lobos se lo comen rápidamente, ¿no? Entonces tienes que ir andando, vas con todos ellos, cada uno cargando un trozo de alce, y lo parten ahí con hachas y vas andando y va cayendo la noche y ya prácticamente vas en la oscuridad. Da un poquito de reparo porque dices, oye, te puedes perder si te distancias un poco de la comitiva. Y luego cuando llegas, pues bueno, a mí me ofrecieron la cosa que se hace tradicionalmente a los huéspedes, y es que, bueno, repugnante, porque me ofrecieron el hígado crudo. El hígado crudo es lo que más proteínas tiene. Entonces me ofrecieron un cuenco con trozos de hígado crudo y te lo tienes que comer, porque si no es como un insulto para ellos. Me lo tomé y luego me tomé un montón de vodka y bueno, ahí medio borracho, 2 partidos de risa y eso, pero bueno, un poco repugnante, la verdad. Pues has hecho varios viajes a la taiga y uno de los principales, querías llegar al encuentro de Mijaíl, este hombre que vive aislado en la taiga, como otros muchos, pero bueno, este lleva muchísimos años, ¿no?, aislado, Mijaíl Mijálovich. ¿Qué habías oído hablar de él y por qué querías llegar hasta donde él? Bueno, mira, yo te tengo que decir también, una de las películas más apasionantes que he visto en mi vida es Dersu Uzala, que era la historia también de una especie de trampero de la taiga, de la película de Akira Kurosawa. Y entonces esos personajes, al llegar a Rusia, me di cuenta de que existían, ¿no? Entonces estamos hablando bueno, en este caso fue un pope ortodoxo de la iglesia rusa, que era amigo mío, y que estaba como expulsado de la iglesia rusa porque estaba conviviendo con una mujer casada. Entonces este hombre era un filósofo, era un hombre bastante fuerte y todo esto, y me dijo, oye, Javier, siempre hablábamos de cosas de filosofía y todo esto, y me dijo, oye, Javier, vente y te llevo a conocer a uno de estos personajes, pero hace 5 años que no lo he visto y vive perdido en la taiga rusa. No sé ni siquiera si va a estar vivo. Entonces él me dijo, la estrategia que tenemos para llegar allí, bueno, te tienes que venir a Salme, que yo estaré allí, tengo una cabaña allí, y luego haremos unos viajes a 3 sucesivas cabañas, nos quedaremos por la noche en esas cabañas, y luego de ahí bordeamos el Ládoga, vamos con todas las cosas, y tenemos que llevar unas botellas de vodka. La tradición es que normalmente cuando te acercas a un territorio así e intentas contactar con alguien que está tan aislado de la civilización, para esa persona es un shock tremendo. Entonces lo que tienes que hacer es, llevas una botella de vodka al principio, cuando ya te has acercado allí, y en este caso es el caso de Mijaíl Mijálovich, cuando ya te has acercado a su territorio, dejas una botella de vodka y luego te vuelves a la cabaña. Y en la cabaña, que estamos hablando de casi un día de distancia, está muy lejos. Y luego vuelves al día siguiente y ves si la has recogido. Y eso lo repites un par de veces, y entonces quiere decir, si la has recogido, quiere decir que acepta el ver al que acaba de llegar, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos. Dejasteis entonces la botella de vodka y después volvisteis a la cabaña, y al regreso ya no estaba la botella. O sea que eso significa que os acepta. Exactamente, era la forma tradicional de acoger a alguien en la taiga. Entonces eso quería decir que nos acepta. Bueno, entonces, por supuesto, hay muchas cosas por delante, pero no tenemos tiempo para escucharlas. Pero llegamos un poco antes del deshielo, porque cuando entra el deshielo en esa zona es zona pantanosa, entonces es realmente muy peligroso. Tú vas por ahí y cualquier zona ya no suele firme, te puedes hundir en el pantano o te puedes hundir en las zonas que todavía hay hielo, pero hay hielo fino, ¿no? Entonces fuimos un poco antes del deshielo de primavera y bueno, pues llegamos a orillas del Ládoga
Y entonces Yuri, que era este amigo mío, me dijo, mira, vamos, ahora tenemos que avanzar, tenemos que estar avanzando pues como medio día de camino por el Ládoga, por las orillas. El Ládoga, ya te digo, está totalmente congelado y íbamos andando. Es un bosque al otro lado es un bosque de coníferas gigantesco, es absolutamente inmenso, y ahí da una sensación de no es como en la selva, porque en la jungla estás internado y no ves más allá de la jungla, pero ahí hay zonas en que ves el desierto helado y te quedas boquiabierto, porque cuando empieza a bajar el sol se pone como naranja todo por encima del hielo, y luego ves la inmensidad, ves hasta dónde llega, que se pierde en el horizonte. Y por el otro lado, pues tienes al otro lado de la orilla tienes pues todos esos pinos, ¿no? Bueno, entonces fuimos andando por el lado y de repente Yuri se pone a gritar, Mijail, Dragoi es como querido, Dragoi, Lubimi, es como querido mío. Entonces, a lo lejos salió de una especie de montículo que había a lo lejos, pues salió una especie de viejecito y empezó a gritar también, a gesticular, y empezó, Yuri, y bueno, entonces Yuri, que estaba conmigo, salió corriendo con sus raquetas de nieve hacia allá, y John me dijo que me esperase, que iba a ser un shock para él, porque él llevaba, no se sabía cuánto tiempo sin ver a nadie. La última vez a lo mejor que la había visto a alguien era Yuri hace 5 años, ¿no? Entonces llegó corriendo y se dieron un abrazo. Entonces, al cabo de un rato, vino Yuri otra vez y me dijo, mira, Javier, le he contado que vienes a verle, que te interesas por su vida, y que eres español, y como había habido los niños de la guerra españoles que se habían criado ahí durante la época soviética, pues Mijail Mijail lo recordaba como algo muy bueno. Entonces Yuri me dijo, espérate un rato, porque está viendo él a ver qué ropa se puede poner, y está intentando relajarse porque se pone muy nervioso, porque es que no ha visto a nadie en 5 años, que fue la última vez que me vio. Bueno, por lo visto sí vio aparte a un cazador, ¿no? Entonces, después de un tiempo, pues ya fuimos los dos hacia la cabaña, y bueno, yo pues hablo ruso, en ese momento lo hablaba bastante mejor, pero llegamos y me lo presentó, y bueno, era un encuentro. Es que, bueno, para empezar, nos metimos en su cabaña, que era una especie pues como de iglú construido con pieles, y en el centro tenía una estufa, y luego tenía en un lado de la pared tenía una foto de Stalin, tenía una especie de dibujo de estos de la época soviética de Stalin muy grande, y al otro lado tenía una foto de su mujer, que él se llamaba Nadiezhda. Nadiezhda era también la mujer de Stalin, pero en este caso estamos hablando de Mijail, ¿eh? Nadiezhda quiere decir esperanza en ruso. Entonces, ¿por qué tenía este retrato de Stalin? Pues porque Mijail se había ido poco después del bloqueo de San Petersburgo, y Mijail tenía casi 90 años, era muy anciano, y se había ido tras el bloqueo de San Petersburgo. Él había vivió la muerte, cuando los alemanes cercaron San Petersburgo, murió muchísima gente durante la Segunda Guerra Mundial, y también se murió su mujer, y él adoraba a su mujer, y a la taiga, y dijo, bueno, ahora ya mi mujer no está, y yo no tengo ninguna razón para estar aquí, entonces me quiero ir a la taiga para siempre. Entonces, desde entonces, estamos hablando, pues fíjate, sería en ese momento el 47 o así, cuando Mijail decidió marcharse a la taiga, y yo estaba pues por el 97 visitándole, ¿no? Entonces llegó allí y se estableció, y tenía esa foto ese cuadro de Stalin tan grande,
porque él todavía vivía en la época de Stalin, su mente era totalmente soviética. Entonces era una época justo anterior a la guerra, por el 36 o así, que era la época que había sido del terror, en que arbitrariamente se ordenaban la matanza de muchísimos ciudadanos soviéticos, y había un terror tremendo. Estaba la NKVD, que era el nombre de la KGB, entonces estaba infiltrada en todo el tejido social. Entonces Mikhail estaba con ese terror calado en los huesos, y aunque estábamos en la época ya de Boris Yeltsin, el otro presidente ruso, Mikhail vivía en la época de Stalin, y él pues imagínate, en una cabaña en medio de la taiga, encendía la estufa que tenía, eran como 8 metros cuadrados en el interior, y empezaba a contar esa época y por qué tenía ese retrato de Stalin. Era para todo el que le visitase, pues que pensara que él era afín a Stalin, porque era una época en que todos tenían que estar de acuerdo con que Stalin era una maravilla de persona. Sí, sí. Y ahí estaba también, al lado del póster de Stalin, la fotografía de su mujer, Nadiezhda, de la cual, sí, como dices, estaba totalmente enamoradísimo, al igual que en la taiga. Así que estaba totalmente adaptado a la taiga. Sí, estaba totalmente adaptado. Y a su frío, y a sus noches, y a sus lobos, y a todo, y al aislamiento, a la soledad total. Sí, exactamente, a la soledad. Él le encantaba la soledad, y además tenía como una especie de tranquilidad, de sosiego interior y una paz, y era como una persona profundamente humana, y te hablaba como muy despacio, muy tranquilo, como, no sé, eso me había ocurrido también con los tuaregs del desierto de Mali, ¿no? Que también viven, fíjate, en el desierto, y hablan también muy pausadamente, y a mí me recordó a eso, ¿no? La manera de hablar de Mikhail. Y sí, era un hombre que al principio había sido cazador y trampero, porque también hay tramperos por allí que se ganan la vida vendiendo pieles, pero al final le daba pena matar animales. Entonces él lo que hacía era pescar, porque tenía que haber una manera de subsistir, ¿no? Entonces la soledad era tan sumamente grande que él permanecía estacionado en el tiempo con los últimos recuerdos que tenía de esa sociedad soviética que hacía tantos años que había dejado de existir. Y entonces de compañeros tenía unos, pues pocos metros más allá, no tan lejos, había una madriguera de un oso que él decía que era su amigo, porque parece que se respetaban ambos. Hombre, no podemos decir que sea su amigo tampoco, pero él lo que hacía era, pues cuando se iba a pescar, al volver traía pesca y se la dejaba delante de la madriguera del oso. Y había alguna vez que había llegado algún cazador a la zona, y Mikhail le había disuadido le había dicho a lo mejor que el oso ese lo han matado, porque al ver las huellas o todo esto, pues Mikhail se ponía muy nervioso porque decía, a ver si vienen a matarlo. Entonces siempre lo intentaba proteger para que no le hicieran nada. Para él esa presencia era una compañía, ¿no? Y luego la otra es la del cuervo que te he contado. Sí, que me contaste el otro día que tenía un cuervo, ¿no? Que solía venir allí y tenía bastante amistad con él, pero resulta que le robó las patatas o así. Sí, bueno, Mikhail, cuando llegaba el deshielo, pues él plantaba unas patatas, y eso era todo un lujo, porque esas patatas, pues imagínate, le daban un menú alternativo al de pescado, porque siempre estaba comiendo pescado. Entonces, bueno, aunque también hacía conservas con botes y recogía setas y cosas así, pero este cuervo venía a visitarle y se comía sus patatas. Entonces él, que tenía un fusil de la época que era cazador, pues un día estaba el cuervo comiendo las patatas y él le apuntó con el rifle y le soltó un tiro, ¿no?
y al momento pues le dio un ataque de tristeza tremenda y nos mostró. Él cada vez que lo cuenta, me dijo Mijael que cada vez que contaba esa historia siempre se pone a llorar, y nos enseñó el sitio donde lo había enterrado y todo, había puesto unas piedras y eso. Entonces tú piensas que la mentalidad que aquí nosotros vivimos en una sociedad llena de gente por todas partes, entonces es como no tenemos asumida una soledad tan tremenda como es la de la taiga. Entonces allí ya ni siquiera te sientes, anhelas la compañía humana, es ya la de cualquier ser vivo, y él tenía esos dos seres vivos al lado. Para él fue un trauma muy grande. Es una dimensión diferente de la soledad. Finalmente, ¿qué sucedió con Mijael? Porque claro, estaríais en una estancia con él, ¿regresaste nuevamente con él o pediste noticias de lo que había pasado con él? ¿Cuál fue su desenlace, ya que tenía unos 90 años? Desgraciadamente, unos pocos años más tarde, pues supe por Yuri que había muerto, que se lo habían encontrado, su cuerpo se había congelado. Entonces, que lo encontraron en el deshielo, ¿no? Y había estado congelado, se había conservado muy bien. Entonces sí, que no sabían realmente cuánto llevaba, mucho tiempo muerto, ¿no? Pero bueno, es una historia muy triste, para mí me parece de amor, ¿no? Porque era un hombre que siempre permaneció muy fiel a Nadiezhda, él la adoraba, y cuando nos contaba su historia, y veías esa chica joven rusa y te imaginabas a él, que era muy joven también, y la adoración que sentía por ella, ¿no? Y hasta decirnos que él no iba a encontrar una mujer mejor que ella y que por eso se marchó allí, ¿no? Entonces, en ese momento me dio mucha pena, porque yo dije, es que ya estará con su Nadiezhda, ¿no? A mí me dio una pena tremenda, y Yuri también me lo contaba medio llorando, porque era un personaje entrañable, vamos. Sí, tanto. Y fíjate que pudo ser del oso, ¿no? De su amigo el oso. Una vez que ya no estaba él, seguramente que los cazadores se acercarían más, igual lo mataron. Pues muy buena reflexión. Sí, espero que no haya sido así. Bueno, es una zona tan inhóspita que es muy difícil llegar también allí, ¿no? Y sí, espero que no haya sido así. Javier, pues estas historias las vas a recoger en un libro. Bueno, las tienes recogidas en un libro que se va a editar en breve, que va a llevar el título de Seres Solitarios. ¿Por qué has encontrado más seres solitarios, además de Mijail Mijalovich? Exactamente, sí. Bueno, estoy con este libro que, bueno, no digo nada, pero sí que lo voy a anunciar en mi Instagram, que es @JavierSánchezMonje, cuando en el momento en que esté preparado ya, que ya lo está casi. Pero recojo muchas historias autobiográficas de soledad que he experimentado por mi cuenta también. Por ejemplo, viajando por la India, pues una vez fui envenenado y cuento toda la historia, y la soledad que sientes cuando estuve bastantes días muy grave y en el medio de un sitio que, bueno, lo pasé bastante mal. También cuento historias como, pues eso, la de Mijail Mijailovich, o la de un torturado rohingya que conocí en los campos de refugiados de Bangladesh, o también pues una víctima de ataque de ácido, o la soledad en la Amazonía, lo que se siente cuando estás en medio de la Amazonía, o también pues muchas cosas de la soledad de un tibetano que va a hacer un entierro celeste con su mujer. El entierro celeste es que se la ofrece a los buitres, porque los tibetanos creen en que la vida se tiene que perpetuar, y entonces cualquier cuerpo muerto, incluso el de un ser querido, el mejor beneficio que depara a la naturaleza es el que fluya con las demás vidas. Entonces se lo ofrecen a los buitres, y pues conocí a un anciano que se llamaba Jampa y que estaba testimoniando como su mujer se la comían los buitres, y me enteré de toda la filosofía que había detrás de eso, y que para él era simplemente el acceso de su mujer a otro tipo de reencarnación, y me pareció precioso, y me pareció muy
muy bonita la manera de relacionarse de los tibetanos con la naturaleza. Sí. Y otras historias son, por ejemplo, pues de sadhus, ¿no? Los sadhus son los renunciantes de la India, que he conocido en Hardwar, Rishikesh, en la India, y que vivían también aislados en una cueva, y pues les entrevisté a varios, y muchas historias en este sentido, ¿no? Pero que están todas aunadas por el concepto de la soledad. Pues estamos esperando ese libro, Seres Solitarios. Nos has contado ahora en general algunos de ellos, pero sobre todo hemos ido hacia la taiga rusa, y nos ha llevado hasta allí Javier Sánchez Monje, que es fotoperiodista, licenciado en Filosofía y Ciencias Empresariales, autor ya de un libro publicado por Anaya Turing con el título de El arte de la fotografía documental, una odisea entre el cielo y la tierra. Javier Sánchez Monje, que es la cuarta entrevista que hacemos con él aquí en Levando Anclas, ya nos habló de sus estancias en países como Camboya, como en Filipinas. También hicimos 2 capítulos cuando se internó en la selva amazónica de Ecuador y convivió con los guaraníes. Y ahora pues nos estaba hablando de la taiga y de este personaje, Mijaíl Mijailović, este personaje que vivía allí en soledad absoluta en la taiga. Y él era originario justamente de esta zona rusa, vivía con su mujer Nadiezhda en San Petersburgo hasta que ella murió en el asedio de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y dijo, bueno, pues estoy muy enamorado de mi mujer y mi otra adoración es la taiga, me voy a mis orígenes, y ahí vivió y murió, y nos lo ha contado Javier Sánchez Monje. Bueno, pues ya esperamos, como digo, este libro, Seres Solitarios, y luego por lo demás, para más información, Javier Sánchez Monje, tienes tu Instagram, ¿no? Sí, tengo, es @Javier Sánchez Monje con G. Pues muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros y por contarnos siempre estas historias tan insólitas y tan bonitas. Bueno, muchísimas gracias, y un abrazo, Roge, encantado, ¿eh? Vale, igualmente, hasta pronto, Javier. Hasta luego, muchas gracias.